En este vídeo te voy a contar cuáles son los principales juegos que ya no son jugables dentro de Steam Deck y si ya estamos en un momento en el que Steam Deck ya empieza a estar obsoleta, desfasada, etcétera, etcétera. Y recuerda que de lunes a viernes a las 3 y 10 de la tarde hora península española estoy repasando la actualidad del mundo de Steam y otras Ángel PC en estricto directo, tanto en la plataforma morada como estáis viendo aquí, como en este mismo canal de YouTube. Y además estoy haciendo sorteos mensuales para todas aquellas personas que están ahí, para agradecerles su apoyo. Ya sabéis, en el comentario fijado tenéis toda la información al respecto de estos sorteos. Bien, el primer concepto que tenemos que entender es qué significa obsoleto o desfasado. A mí son palabras que personalmente cuando la gente está hablando de que si Steam Deck ya está desfasada, etcétera, etcétera, a mí me tortura, porque bueno, o me horroriza más bien, porque creo que se utiliza mal o la gente no está entendiendo exactamente qué es una cosa obsoleta o desfasada. Si nos ponemos estrictos, cualquier máquina que salga al mercado ya saldría desfasada. ¿Por qué? Porque al poco tiempo ya va a salir algo infinitamente superior. Es más, una Surrogal y una Lenovo Legion Go ya deberíamos decir entonces que está desfasada. Ya han salido las Apus 8840U, que serían algo, ¿cómo se llama? El hermano mayor ya de los Z1 o Z1 Extreme. Pero también podríamos decir, bueno, ¿a dónde ponemos el nivel? En los ordenadores de sobremesa que no tienen baterías y por lo tanto te podrían llegar a tener bastante más potencia. ¿Dónde ponemos el nivel? ¿Dónde ponemos la vara de medir para conseguir que es algo desfasado o no? También el elemento precio para mí es algo importantísimo. ¿Y por qué te digo el elemento precio? Porque claro, un producto que sale siempre al mercado completamente desfasado, y aquí nadie creo que me vaya a discutir muchísimo, sería por ejemplo una consola. Y no estoy pensando precisamente en Nintendo Switch, precisamente porque realmente ¿cuántas máquinas están compitiendo de manera real con Nintendo Switch en el terreno de lo portátil? Prácticamente ninguna. Todas estas Ángel PC y no dejan de ser elementos de nicho. Por lo tanto, oye, a lo mejor en los móviles en todo caso. Pero en el terreno de las consolas, por ponerte un ejemplo, una Xbox Series X, ¿no? O una PlayStation 5, no es que salieran desfasadas de tirón, sino que estaban muy desfasadas para la época. Solamente tienes que pensar una cosa. ¿Cuánto costaba un PC de máxima gama en esa época? Bueno, ¿cuánto podía rendir un PC de máxima gama en esa época? Pues muchísimo más que una PlayStation 5 o una Xbox Series X en ese momento. Claro, ahora me dirá, claro, pero Rafa, eso cuesta bastante más dinero. Ya, pero es que entonces ¿dónde ponemos de nuevo? Vuelvo a decirte la vara de medir. En el precio, potencia, bla, bla. En fin, para mí, un concepto obsoleto o desfasado es una tontería cuando lo planteamos desde ese punto de vista. Pero cuando lo planteamos desde el punto de vista de lo que se puede o no se puede jugar en unas condiciones medianamente decentes, pues ahí cambia muchísimo la cosa. Y es que en ese concepto me voy a tener que agarrar, y porque creo que es el más interesante y el más lógico de todo, porque ya habéis visto que el concepto, cuando hablamos de obsoleto o desfasado, es tremenda tontería en la mayoría de casos, por no decir en el 100% de los casos dentro del mundo del videojuego. Y nos tenemos que centrar en qué se puede y qué no se puede jugar. Y bueno, me he estado pateando el catálogo de juegos lanzados, sobre todo de AAA, de AA, etcétera, etcétera, que han salido en los últimos años, sobre todo en el año 2022, 2023 y este principio de 2024, porque de 2022 para atrás podemos consensuar que prácticamente todo se puede jugar dentro de Steam Deck, por lo tanto no habría grandes problemas a nivel técnico, pero que a partir de ahí sí que han empezado a salir juegos que poco a poco han ido desafiando a la máquina Ángel PC, que a día de hoy es el máximo representante dentro de este mundillo, pero que también es la más débil a nivel de potencia, no a nivel de batería, por ponerte un ejemplo, que ahí es la que da sopas con onda, pero a nivel de potencia es la que estaría más débil. Por lo que, teniendo ese elemento en cuenta y entendiendo que para mí algo jugable es como mínimo 30 FPS y como mínimo también unos gráficos que se vean relativamente bien, o sea, no pido una cosa súper loca, pero que sea jugable y disfrutable, pues teniendo eso en cuenta, pues la pregunta del millón es la siguiente: ¿cuáles son los juegos que no se pueden jugar a día de hoy en Steam Deck? Y por lo que entonces podríamos decir que ya es algo desfasado, injugable, etcétera, etcétera, lo que tú quieras. Pues bien, vamos a empezar precisamente por uno de los últimos títulos que han salido al mercado, que sería ese Dragon's Dogma 2. Personalmente considero que Dragon's Dogma 2 a día de hoy, bueno, es que no es jugable en Steam Deck de manera nativa de ninguna de las formas, o sea, ni queriendo, porque por ejemplo, podríamos entrar en un debate si Starfield es jugable o no en Steam Deck. Yo lo considero jugable, es uno de los juegos más jugados de Steam Deck del año pasado, también de los juegos más jugados en Steam Deck durante los últimos meses, entonces yo considero que a nivel consensuado entre la mayoría de jugadores, Starfield es jugable dentro de Steam Deck, mejor, peor, pero llega a unos mínimos, ¿no? Aceptable. Pero esto es que ni se acerca, ¿no? Dragon's Dogma 2 a día de hoy sería imposible de jugar.
¿Qué ocurre? Que yo estaba... Bueno, aquí me viene tremenda publicidad, que esta publicidad me inquieta muchísimo, ¿no? Pero aquí... ¿cómo se llama? Me entra este juego estaba dudando si ponerlo o no, por una sencilla razón. Porque, sinceramente, este título, a día de hoy, tiene una serie de cosas muy raras, ¿no? Y solamente hay que ver, por ejemplo, ahora mismo solamente estaría utilizando en este frame en concreto, y esto es una cosa que le pasa a Dragon Dogma 2 a día de hoy, estaría utilizando el 31% de la CPU y el 66% de la GPU, por lo tanto, prácticamente, y bueno, estaría tirando de total de energía acumulada 13,7 vatios, una verdadera miseria. ¿Por qué? No entiendo por qué el juego a día de hoy, te digo, tendría que repasar los últimos parches, lo que sea, pero como a día de hoy no está utilizando toda la potencia disponible dentro de la Steam Deck. Por lo tanto, yo considero que Dragon Dogma 2 puede ser un caso tipo de Last of Us 2, puede ser un caso tipo... algunos que te voy a poner aquí también, no me quiero adelantar, pero un caso tipo de este tipo de juegos, ¿no? Que a priori parece que no van a poderse jugar y con el paso de los meses al final acaban siendo jugables. Por lo que, te digo, Dragon Dogma 2 podemos considerar a día de hoy que está en ese límite, pero también estaría también en el límite la propia Asus ROG Ally, porque Asus ROG Ally solamente para que pueda ser jugable tienes que jugar en el linde de los 25-30 vatios de TDP, por lo tanto, te digo, tendrías que estar enchufado a la corriente eléctrica y como elemento portátil a mí eso personalmente no es algo por lo que yo quiera pasar, por lo tanto para mí también es injugable dentro de Asus ROG Ally bajo esos parámetros, ¿no? Por lo que, vuelvo a decir, este juego a día de hoy sería injugable, por lo tanto, por este punto habría un mini punto menos para poderte comprar una Steam Deck o cualquier handheld PC si para ti esto es súper básico, pero a mí me da que de aquí a, yo que sé, 2, 3, 4, 5 meses, vamos, que si este top lo estuviera haciendo, este vídeo lo estuviera haciendo dentro de un año, este juego directamente no estaría aquí porque ya se habría arreglado. Así que bueno, vamos a irnos con otro título, que cuidado, este título casi no llega a entrar. ¿Por qué? Este juego le ha ocurrido lo mismo que a Dragon Dogma 2, de Last of Us Parte 2, etcétera, etcétera, ¿no? Un juego que a priori estaba muy mal optimizado dentro de la propia Steam Deck, que no estaba funcionando como debería de funcionar. Y, bueno, en los últimos parches, ¿no? Y solamente tenemos que ver un parche de hace 7 meses, ¿no? Y a día de hoy podríamos decir que está dentro del terreno de lo jugable, ¿no? Pero bueno, lo he querido poner aquí, ¿no? Porque he visto que en algunos sitios, lo que sea, a lo mejor no se comporta de la mejor forma posible. Pero bueno, parece que este Jedi Survivor, por ejemplo, no era jugable o no íbamos a tener una experiencia, bueno, dedicada, ¿no? O interesante dentro de Steam Deck. Aunque digo, a día de hoy ya podríamos empezar a plantearnos si este título es jugable o no. Por lo tanto, este Star Wars Jedi Survivor lo he metido en este listado básicamente por poner algún título, ¿no? Porque si no se me iba a quedar muy vacío la historia. Y por lo tanto, venimos de Dragon Dogma 2, que yo personalmente creo que va a llegar a funcionar. Venimos de un Star Wars Jedi Survivor que como mínimo está en ese camino para llegar a ser muy jugable dentro de la máquina. Como mínimo, y ahora nos vamos a ir a uno de mis casos favoritos, el cual se va a repetir 2 veces, ¿no? Que va a ser Cities Skylines 2, que claro, es un juego que prácticamente sí, que ha salido, todo lo que tú quieras, pero podemos decir o podemos llegar todos a la conclusión de que la optimización que tiene este título es entre 0 y nula, ¿no? Incluso con gráficas 4080, 4090 no da la talla, imagínate dentro de una Steam Deck, ¿no? Y el mismo caso de Cities Skylines 2 podría ser el caso de Ark Survival, ¿no? Estamos en el mismo caso, estamos en los mismos derroteros, ¿no? Pero te digo, ¿funciona Ark Survival AdSense en Steam Deck? Sí, supongo que ahora mismo, desde que hice este vídeo, funcionará un poquito mejor, un pelín mejor, pero estamos en la misma casuística. En este momento a lo mejor no llega a los niveles que se puede considerar que sea jugable, pero no podemos echarle demasiada culpa a la propia máquina, sino que es a la propia optimización del juego. Y, bueno, para ir acabando entre los títulos que yo me he machacado para ver, a ver si no funcionan, pues tendríamos aquí este Avatar Frontier of Pandora, ¿no? Un título que, bueno, ha salido relativamente hace poco dentro de la plataforma PC y que, bueno, podemos decir que es en todos los aspectos injugable dentro de Steam Deck, aparte de que crashea. Bueno, yo cuando lo intenté jugar en su momento no lo pude conseguir instalar directamente, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo que podemos llegar a la conclusión de que, aunque sea bastante injugable dentro de la máquina, aquí se ve demasiado bien, ¿no? Pero te digo, no llega a estos niveles, ¿no? Aunque sea bastante injugable dentro de la máquina, podemos decir que a lo mejor es el primer título de todo que sí que a lo mejor
no es llegable, no se puede llegar a optimizar hasta un punto que sea jugable dentro de la máquina. Y posiblemente para mí, este Avatar Frontier of Pandora puede que sea el primer juego que por elementos técnicos no se va a poder ejecutar dentro de un Steam Deck. Por lo tanto, si tú te estabas planteando si esto estaba completamente desfasado o no era viable poder jugar a, ¿cómo se llama? Que ya estaba obsoleta la máquina, a lo mejor deberías de replantearte qué consideras o no desfasado. Y por lo tanto, si tienes una Xbox Series X, PlayStation 5, etcétera, etcétera, pues a lo mejor tienes que tirarla a la basura, ¿no? Porque si nos ponemos con eso mismo derroteros, tendrás que pillarte tremendo PC y cuando salga la 5090 cambiártela y así continuamente, cosa que me parece realmente absurdo. Y ahora seguramente muchos de vosotros os estaréis preguntando, bueno, Rafa, me estás mintiendo, te estás haciendo trampa al solitario, ¿no? Porque al fin y al cabo, con tu fanboyismo se te está olvidando juegos como Warzone, juegos como Call of Duty en general, juegos como FIFA, juegos como el Fortnite, juegos como... en fin, ese tipo de títulos, ¿no? Claro, yo en este vídeo te he estado intentando explicar que son juegos que no se puedan jugar de ninguna forma dentro de Steam Deck porque la máquina, el hardware, esté desfasado, esté obsoleto, o como tú quieras llamar, entre tremendas vainas, ¿no? Ahí yo no me meto. ¿Por qué no he metido estos títulos? Porque estos títulos no están limitados por el hardware y se pueden jugar perfectamente en Steam Deck, eso sí, instalando Windows, y ahí vendría la problemática, ¿no? Eso es un problema de software, no es un problema de hardware. La máquina no está desfasada, no está obsoleta o no es injugable jugarse ese tipo de títulos dentro de Steam Deck, pero está limitado por el propio sistema operativo, por el tema de los anti-cheat, de los sistemas antitrampas de este tipo de títulos que no son compatibles con Linux, por lo que, bueno... Si esto para ti es un problema, ¿no? Porque dices, mira, si no puedo jugar a esto, bueno, pues genial, ahí sí que te lo puedo comprender y a lo mejor un Ali sería más interesante para ti en ese caso, pero en el caso de que te guste el concepto Steam, de que esos títulos para ti no representen nada importante o que solamente juegas muy de vez en cuando, pues bueno, un pequeño dual boot o tirar de algún otro elemento como a través de un disco duro externo vía el USB tipo C, en fin, muchas opciones que ya hemos tratado en este canal y tampoco me voy a extender en ello. Además tenemos que entender una cosa y es el concepto de los juegos que son injugables que pasan a ser jugables. Y en esta lista precisamente hemos encontrado algunos ejemplos que creo que van a ser de los más relevantes en el futuro, precisamente en este caso Dragon Dogma 2. Yo personalmente, viendo cómo está funcionando, como mínimo yo creo que se va a acercar a unos límites muy parecidos a lo que podemos tener en Starfield, ¿no? Starfield para mí puede ser el primer gran juego que podría estar en ese linde entre que la gente, podría entender la gente que lo juega, como yo, y la gente que no lo juega, como otro tipo de usuarios que lo consideran que para ellos no es suficiente, ¿no? Puedo llegar a entenderlo, un juego que divide a la comunidad, porque para mí, por ejemplo, estar en tasas un pelín bajas de FPS, a lo cual han mejorado con los últimos parches en algunas zonas en concreto que tampoco representa gran cosa, pues para mí no es algo especialmente malvado, ya que en el resto del título donde voy a estar jugando, donde se va a desarrollar la jugabilidad, pues el título funciona encima realmente bien, por lo que para mí sigue jugable y eso es lo que ha demostrado la comunidad de jugadores dentro de Steam Deck. Pero puedo entender la división y ahí no me voy a meter, cada uno tendrá que valorarlo, pero el resto de juegos tipo Star Wars Jedi Survivor, esos juegos están evolucionando a poder ser jugables. Cities Skyline 2, hombre, como no lo optimicen es que directamente no es un problema para Steam Deck, es que si no va a ser un problema para gente que tenga tremendas tarjetas gráficas. Juegos como Ark en este caso, que son títulos que pretenden estar en la mayor cantidad de ordenadores posible, yo considero que son juegos que van a conseguir jugarse dentro de Steam Deck, y es que aquí estamos ante el punto, tenemos que entender Steam Deck como una máquina que, bueno, incluso podríamos decir que en cualquier juego a día de hoy, pero que comprarse un juego de última hornada para la Deck y que encima sea una gran superproducción, o que como mínimo el estudio de desarrollo tenga algún tipo que otro, historial de que no optimiza demasiado bien los juegos, ¿verdad, Ark? Pues entonces es interesante siempre esperarse un poquito a comprarse los juegos. A lo mejor un año, a lo mejor 6 meses, a lo mejor 7 meses, pero al final se acaba pudiendo jugar dentro de la máquina. Bueno, podemos entenderlo como si fuera una especie de port, ¿no? Directamente te tengo que decir una cosa, si tuviéramos que atacar a este tipo de dispositivos por este tipo de cosas, entonces ¿qué? ¿PlayStation 4 es peor máquina? No, ¿se pudo jugar antes el Hogwarts Legacy dentro de la Steam Deck? Desde luego que sí, encima muy buena calidad, por cierto, muchísimo antes de que pudiera funcionarse dentro de una antes de que lo pudieran lanzar en PlayStation 4, pero no por ello PlayStation 4 es mala máquina, no por ello, simplemente se puede jugar al juego, lo puedes disfrutar, por lo tanto, maravilloso para ti, pero tienes que tenerlo en cuenta desde ese punto de vista, por lo que, con todo esto, ¿está desfasada Steam Deck? Era obvio lo que te iba a decir.
No, para mí no está desfasada Steam Deck. Es más, a día de hoy está aguantando el tipo de una forma realmente brutal. Y los títulos que no se pueden jugar a día de hoy, yo personalmente creo que el principal problema no es la lista que te he sacado. Te digo, si se te ocurren más juegos injugables y que no sea por el tema del anti-cheat, porque ya lo he puesto en este vídeo, pues pónmelos en comentarios, desde luego que sí, pero a mí no se me ocurre nada que pueda ser injugable o como mínimo disfrutable. Hombre, un juego competitivo, lo estuvimos comentando en los directos, es bastante más complicado jugar en la Steam Deck, por ejemplo, si vas a hacer jugar a gran nivel, obviamente. Jugable es, pero a lo mejor no en las mejores condiciones posibles porque necesitas más FPS, más tasa de refresco, más, en fin, muchos elementos que puedo entender, ¿no? Pero a lo mejor no está tan limitado por la propia potencia de la máquina, sino que está más limitado por el propio factor de forma y el sistema y todo el tema, ¿no? Que hay otros elementos que también pueden ser un gran hándicap, ¿no? Como puede ser el tamaño de la pantalla y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo personalmente a día de hoy considero que Steam Deck está en muy buena forma, está cumpliendo los elementos que habían prometido o que medio habían prometido los de Valve cuando habían lanzado la máquina, que era intentar que la mayor cantidad de juegos posibles que salían en Steam Deck, pues más o menos en Steam, perdón, estuvieran disponibles también para ella y que se pudieran disfrutar desde este sistema por lo menos hasta el año 2025. De momento vamos bien, justitos, ¿vale? En algunos títulos, algunos bastante top. Para mí Dragon Dogma ha sido un varapalo bastante gordo, pero bueno, que más o menos podemos decir que está aguantando el tipo. Y también otro pequeño puntilla, y es que no hay gran diferencia a día de hoy entre los títulos jugables dentro de un Ali a los títulos jugables dentro de una Steam Deck. Creo que la principal, bueno, cuando digo Ali, todas las máquinas con Windows que hay a día de hoy en el mercado, creo que la principal diferencia que hay no es el hardware, ¿vale? Que sí, hay una gran diferencia, pero a nivel de compatibilidad, el tema yo creo que la clave no está en el hardware, sino en el software, ¿no? Que ahí el tema de los anti-cheat va a ser un problema, obviamente, y vas a tenerle que instalar Windows, pero en el resto, ¿puedes jugar a Dragon Dogma 2 dentro de una Asus ROG Ally? No, para mí no. Conectada a la corriente continuamente, vale, pero es que para eso, ¿qué quiere que te diga? El City Skyline 2, bueno, directamente con el tema del ratón, pues es bastante más complicado. El Avatar, el mismo caso que Dragon Dogma. El Star Wars Jedi Survivor, bueno, pues podremos decir que esta sí que está en ese escalón, ¿vale? De mayor jugabilidad que tiene Steam Deck, ¿no? A día de hoy en Steam Deck está casi, incluso bastante disfrutable. Para algunas personas yo lo he visto y no me termina de convencer. Está en ese equilibrio, creo que todavía le falta un poquito. Pero a lo mejor una Asus ROG Ally ya está en ese punto. En fin, cuestión de gustos, ¿no? Podríamos haber aquí metido a The Returnal, pero ha mejorado últimamente y por lo tanto he visto que hay un gran consenso de que ya se puede jugar dentro de Steam Deck y por lo tanto lo he quitado, ¿no? En fin, podríamos haber metido otros tantos, pero es que van mejorando continuamente, se van optimizando y por lo tanto, pues creo que es la clave un poco, ¿no? Y es un poco el sino del mundo del PC en general. Espero que os haya gustado el vídeo, por favor dejadme vuestro comentario en la parte de comentarios como es lógico y nos vemos en un nuevo vídeo o en cualquier otro directo. Chao.